Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las chispas de los Fórmula 1 que llaman muchísimo la atención, sobre todo cuando tenemos grandes premios nocturnos, así que os voy a contar todo lo que yo creo que es fundamental para comprenderlas, qué son, si son de verdad, que cuando aparecen, por qué nos evitan, qué vamos a tener en 2022 también, por supuesto. Y antes de empezar, solo recordaros que en Level Up Academy tenéis varios cursos dedicados a cositas técnicas relacionadas con la Fórmula 1, motores, aerodinámica, reglamentos y mucho más contenido dedicado a dinámica, setups, a telemetría, estrategias de carrera, aerodinámica. Así que si os gusta el automovilismo, ya sea a nivel de aficionado a la Fórmula 1 o sim racer o queréis ser periodistas o futuros ingenieros de Fórmula 1 o lo que sea, pues tenéis contenido de sobra. Además estoy seguro que os va a encantar porque hay absolutamente de todo, me podéis preguntar, podéis descargar archivos, así que tenéis todo lo que necesitáis para formaros en automovilismo. Y ya pasando al propio contenido del vídeo, ¿son estas chispas reales? ¿Son de verdad chispas? Pues sí, son chispas reales que surgen porque hay un roce entre el fondo plano de los coches y el propio asfalto, que también puede rozar el alerón delantero, es verdad, pero eso no suele ser muy óptimo, esto no suele ser tan buscado, o sea que esas chispas son digamos que reales, entre comillas, porque se puede surgir la duda de si realmente estamos viendo esas chispas de los coches o no. Pues sí, esas chispas vienen de los coches, es por el roce entre el fondo plano y el suelo, ¿vale? No os creáis que viene del motor o de algún elemento que provoca las chispas él solo, sino que es por ese roce entre el fondo plano y el asfalto del propio circuito. ¿Y de dónde vienen estas chispas, no? ¿Qué es lo que hace que surjan? Pues tenemos en el fondo plano, como ya he dicho, una tabla que es de madera, no es una madera habitual, sino que bueno, es una madera que tiene chapas y bueno, tiene una fabricación bastante compleja, a la que además se le añaden una especie de topes de titanio, que es lo que produce esa chispa. Por lo tanto, por muchas chispas que se produzcan, pues el fondo plano del coche no suele dañarse mucho porque al final está preparado para eso, ¿no? Tenemos unas pequeñas pletinas de titanio que son de unos 3 milímetros, se estima aproximadamente, y que bueno, pues son las que terminan rozando con el suelo. Esto está así, está preparado, está perfectamente controlado porque evidentemente si te va a chocar, por ejemplo, la madera propiamente contra el asfalto, pues la madera se va a dañar mucho, y si fuese un trozo de fibra de carbono del fondo plano o lo que sea, también se va a dañar. Entonces es fabricado así para que lo que toque con el fondo plano primero sea esas partecitas de titanio, y eso es lo que producen unas chispas tan vistosas. Y además esa madera no solo está hecha para esto, que también, sino para limitar el efecto suelo, ¿no?, del fondo plano que se genera con los Fórmula 1. Y relacionado con eso, pues vamos a ver al final del vídeo si en 2022 vamos a seguir teniendo este invento, porque ya sabéis que en esta nueva temporada pues el efecto suelo del fondo plano más el difusor se va a potenciar todavía más, quitándole un poco de protagonismo a lo que es el downforce generada por los alerones. Pero bueno, volviendo a nuestra madera, que sepáis que normalmente estas chispas se producen en la parte delantera de la tabla. O sea, esta tabla va prácticamente durante todo el monoplaza, más o menos desde las ruedas delanteras hasta las traseras aproximadamente, y las chispas se suelen producir en la parte delantera porque los monoplazas de Fórmula 1 tienen una inclinación, es decir, la parte delantera está más cerca del suelo que la parte trasera por el famoso rake, que bueno, es un invento aerodinámico que sacó Red Bull. Ya hemos hablado mucho de este invento aquí en el canal y en todas partes, que bueno, potencia el efecto suelo gracias al difusor, al fondo plano y todo esto, ¿vale? El caso, lo importante en este vídeo es que los Fórmula 1 tienen esa inclinación, por lo tanto tenemos una parte trasera más alta que una parte delantera, por lo tanto lo primero que va a tocar el suelo pues va a ser normalmente la parte delantera. Y digo normalmente porque hay equipos como por ejemplo Red Bull que tienen un rake variable, es decir, que tenemos un rake que cuando estamos en estático tenemos cierta inclinación, cuando frenamos se aumenta todavía más ese rake, se agacha por supuesto la parte delantera, se levanta la trasera o se expande la trasera, y cuando se acelera se comprime la parte trasera. La delantera, bueno, no se suele expandir mucho, la verdad, pero la diferencia entre un rake variable y un rake fijo es que esa parte trasera pues tiene más recorrido. Por lo tanto, si tenemos todavía más recorrido de tal manera que el rake termina siendo nulo, la parte trasera sí que puede ser la que termine chocando con el suelo antes que la delantera. En cualquier caso, esta famosa tabla de madera con trocitos de titanio está perfectamente preparada para trabajar tanto si hay un choque en la parte delantera como en la trasera como en el centro. Está todo más que bien calculado. ¿Y cuándo pueden aparecer estas chispas? Pues fundamentalmente en tres casos. El primero de ellos, cuando hay transferencia de peso, pues si como digo, cuando frenamos hay una transferencia de peso hacia adelante, el tren delantero se comprime, mientras que el tren trasero se expande, y por lo tanto ahí tenemos más carga en el tren delantero, por lo tanto se puede comprimir tanto que llega a tocar la tabla con el asfalto del circuito. Cuando aceleramos, pues también una transferencia de peso, pero en este caso hacia atrás, por lo tanto es la parte trasera la que se comprime, la que podría llegar a tocar, pero suele ser un poco más raro que
que se produzca en salida de curva. Suele ser sobre todo en entrada a ciertas curvas o en el segundo caso, que es cuando tenemos larguísimas rectas, porque al final el downforce que generan los coches de Fórmula 1 y cualquier coche que genere downforce, que es esa carga aerodinámica, que es ese empuje del aire del coche hacia abajo contra el asfalto para generar más agarre, se produce exponencialmente o se consigue exponencialmente con la velocidad. Por lo tanto, si tenemos una recta muy larga, al final de la recta a velocidades altísimas estamos generando muchísimos kilos de carga aerodinámica, y ahí es cuando, evidentemente, si estás empujando muy fuerte, ¿no?, con muchos kilos de carga aerodinámica el coche hacia abajo, es cuando las suspensiones se pueden comprimir tanto que esa tabla del fondo plano termina chocando con el asfalto y se producen esas chispas. También hay un tercer caso, que es cuando pues hay un bache, hay un piano digamos que muy agresivo, ¿no?, con mucho resalto y demás, y ahí pues evidentemente es cuando las suspensiones de repente tenemos un pico y se producen chispas, pero suele ser como de una forma muy puntual, ¿no? Si por ejemplo se produce al final de una recta, pues podemos estar durante varios metros saliendo chispas constantemente, o incluso si es en entrada a curva, pues a lo mejor los 50 metros de entrada a curva y lo que vamos frenando solamente, pues ahí tenemos 50 metros en lo que se están produciendo esas chispas. Pero cuando se producen con baches, pues suele ser como muy puntual, incluso pisamos un piano o pisan un piano los pilotos de Fórmula 1 y aparecen de forma puntual esas chispas. Pero si los veis de forma muy prolongada, entonces es normalmente o por la carga aerodinámica o por la transferencia de peso en frenada, sobre todo, quizá también en aceleración con la transferencia de peso hacia atrás, pero yo creo que sobre todo más en frenada con el cabeceo hacia adelante. Y una pregunta que os puede surgir es, ¿y por qué no se evita esto, no? ¿Por qué no ponemos unas suspensiones más duras para que no lleguen nunca a hacer tope y lleguen a rozar? ¿O por qué no ponemos el coche más alto y de esta manera pues evitamos ese roce del fondo plano con el asfalto? Porque evidentemente ese rozamiento es algo negativo. Nadie quiere que su coche esté rozando con el suelo, porque eso son pérdidas, ¿vale? De hecho son pérdidas por rozamiento, eso está todo más que estudiado. Entonces, lo que pasa es que no compensa, porque si tú para evitar eso tienes que poner unas suspensiones más duras o incluso más altas, pues a cambio de, por ejemplo, evitar ese pequeño rozamiento al final de la recta más importante, vas a perder rendimiento en todas las curvas del circuito, porque, dinámicamente tú prefieres que el coche sea cuanto más bajito mejor. Entonces, eso a veces es un contra este rozamiento, pero que realmente no te llega a compensar, porque además esto que roza es la parte de titanio. Si fuese en vez de titanio goma, que incluso se llega a agarrar al asfalto, pues las pérdidas serían mucho mayores, pero como además es titanio, que está muy bien preparado, muy bien pulido y demás, pues entonces ese rozamiento, sí, por supuesto, produce pérdidas y es algo que no te interesa como tal, pero lo que tú obtienes a cambio de bajar el coche o poner las suspensiones un poco más blandas o ponerlas un poco a gusto del piloto, pues es mucho más importante que ese pequeño rozamiento entre el titanio y el asfalto. ¿Y qué pasará en 2022, no? La gran pregunta. Pues en 2022 ya sabéis que lo que se va a hacer es fomentar más el efecto suelo, es decir, aumentar el protagonismo del fondo plano del coche y del difusor, también del rake por supuesto, a cambio de quitar un poco de protagonismo a los alerones, tanto el trasero sobre todo como al delantero. Y esto se consigue, aparte de simplificando los alerones y haciéndolos de una forma muy diferente, es aumentando las canalizaciones que vamos a tener en el fondo plano. Las podéis ver con esta ilustración. Y si os fijáis en el centro, seguimos teniendo una especie de tabla, ¿no?, que podéis observar ahí perfectamente, y eso significa que vamos a seguir teniendo nuestra tabla de madera con las pequeñas pletinas de titanio. A mí la verdad que no me extrañaría que viésemos todavía más chispas de la que hemos visto hasta ahora, porque si tú lo que quieres es fomentar el efecto suelo, pues el coche cuanto más bajo mejor, porque puedes acelerar más el aire por ahí, lo puedes modificar de diferentes maneras, luego puedes poner un rake todavía más acusado, entonces esa parte delantera del fondo plano puede tocar todavía más fácil el suelo, el asfalto. Entonces, si a esto le sumamos que las suspensiones van a ser diferentes, que incluso los neumáticos, que son parte fundamental de las suspensiones, también van a ser diferentes, es todo un cóctel que al final yo creo que los equipos pues no les va a importar que el coche termine rozando un poco el suelo, porque las canalizaciones más importantes están a ambos lados de esta tabla de madera, ¿no?, que es lo que termina chocando con el asfalto. Así que, no me extrañaría que siguiésemos viendo chispas o que incluso viésemos todavía más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que esto es lo más importante a tener en cuenta con las famosas chispas de la Fórmula 1. Espero que os haya ayudado a aclarar algunos de los conceptos. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, a la cantidad de cursos que tengo ahí publicados. Y nada, gracias a todos por haberos quedado hasta el final del vídeo. Especial agradecimiento, por supuesto, a los que ya estáis allí formando parte del Team Level Up, y nos vemos en el siguiente vídeo.